El viento soplaba helado sobre las secas llanuras de Oklahoma, tirando del viejo abrigo del vaquero mientras se apoyaba en la baranda de metal. Walter Bond, curtido por el tiempo y la tragedia, observaba en silencio el corral de subastas. No había planeado asistir a la subasta de caballos del condado de Arden esa mañana, pero algo en sus huesos le dijo que tenía que hacerlo. El olor a heno y polvo flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo bajo de los rancheros, alineados a su lado con sombreros de vaquero. La mayoría estaba allí por negocios. Walter, no. Walter estaba persiguiendo fantasmas. Cuando la yegua alazana entró al ruedo, el tiempo se detuvo. Su pelaje brillaba bajo el pálido sol de invierno. Y esa franja blanca que le cruzaba el rostro golpeó a Walter como un puñetazo en el estómago. El aire se le quedó atrapado en el pecho. El corazón le falló por un instante. Habían pasado 10 años desde la última vez que la vio. Dusty. Su caballo. Su compañera. El último vínculo con una vida que se había desmoronado tras la muerte de su esposa, Marta. Había perdido a Dusty en una tormenta tan feroz que arrancó las puertas del establo de cuajo. Después de esa noche, simplemente desapareció. La buscó durante meses. Volantes. Recompensas. Oraciones. Nada. La joven encargada la anunció como el lote 28. Sin papeles. Incautada en una propiedad cerca de Ashwood. Caso de abuso. Walter apenas escuchó las palabras. Sus ojos seguían fijos en Dusty, buscando señales. Viejas cicatrices. La marca en su costado. Esa ligera inclinación de cabeza que hacía cuando estaba nerviosa. Y cuando ella dio un paso hacia él, empujando suavemente la fría baranda de acero, como si lo recordara. Sus piernas casi cedieron. Ella sabía. Ella recordaba. El sheriff Tom Reed se colocó a su lado, silencioso, pero presente. Podría ser ella, dijo, entrecerrando los ojos. Walter asintió despacio, sin confiar en su voz. Entonces puja, añadió el sheriff. Llévatela a casa. Pero Walter dudó. Algo no estaba bien. La yegua tenía cicatrices que no reconocía. Sus costillas contaban historias que él no había vivido con ella. Y Ashwood. Ese lugar tenía reputación. Tierra que nadie quería. Tierra atada al dolor y a secretos. Cuando el subastador empezó a cantar las ofertas, Walter no se movió. Los hombres a su alrededor se giraron para mirar, sabiendo que aquello no era solo por un caballo. Era el pasado caminando de vuelta hacia el presente. Y aún no había terminado con él. Dusty no era solo un milagro. Era un mensaje. Una advertencia. O quizá, una llave. La mano de Walter apretó la baranda con más fuerza mientras Dusty lo miraba, con algo entre reconocimiento y tristeza en los ojos. Y en ese instante lo supo. Alguien había querido que la encontraran. Pero, ¿por qué ahora? Walter no pudo dormir esa noche. Ni siquiera de vuelta en el rancho, en la vieja casa de madera que crujía con cada ráfaga de viento. Su mente seguía atrapada en aquel corral de subastas. Dusty estaba en el establo, a salvo, alimentada y caliente. Pero Walter permanecía solo en la cocina, mirando una taza de café desconchada que no había usado en años. Aún tenía la marca del lápiz labial de Marta en el borde. Sus manos callosas temblaron al encender un cigarrillo que había jurado dejar hacía una década. El humo se elevó hacia el techo, como un recuerdo saliendo de las cenizas. La había recuperado. Claro que sí. Nadie superó su oferta. No después de la forma en que se quedó allí, como un soldado custodiando una tumba. La gente respetaba a Walter Bond, pero también lo compadecía. Y ahora que Dusty había vuelto a casa, algo más profundo que la alegría se agitó en su pecho. Culpa. Arrepentimiento. Y algo más. Miedo. No miedo a ella, sino a lo que podía representar. Dusty era distinta. Más callada. Marcada de formas que no venían de la edad, sino de la supervivencia. Walter llamó a Maggie Cole, la veterinaria del pueblo y una vieja amiga, para que la revisara. Maggie conocía a Dusty desde que era una potranca. Cuando volvió a verla, se arrodilló despacio, recorrió sus costados con las manos. Y no dijo nada durante un largo rato. Estas cicatrices no son de una cerca, dijo por fin. Alguien le hizo esto. Y lo hizo durante años. Su voz era baja, tensa. Walter solo miró a Dusty, con los ojos perdidos, como si ella estuviera reviviendo algo que no podía decir en voz alta. Más tarde, Maggie mencionó la propiedad de donde habían sido rescatados los caballos. Un rancho abandonado a las afueras de Ashwood.
El sheriff Reed confirmó que el dueño había desaparecido meses atrás. Sin dirección. Sin familia. Sin rastro. El lugar había sido dejado a pudrirse. Dusty no era el único caballo encontrado allí, pero sí el único con una marca vinculada a un propietario registrado de hacía 10 años. La marca de Walter. Por eso la llevaron a la subasta del condado. Pero nada de eso explicaba por qué había desaparecido en primer lugar, ni cómo había terminado en el infierno. La subasta del condado. Pero nada de eso explicaba por qué había desaparecido en primer lugar, ni cómo había terminado en el infierno. Walter salió al establo poco después de la medianoche. Dusty estaba echada en el suelo, algo que nunca hacía con facilidad en lugares desconocidos. Aún confiaba en él. Se arrodilló a su lado, apoyó una mano curtida en su cuello y susurró. ¿Dónde has estado, chica? El viento afuera aulló como si quisiera responder, pero no dijo nada. Entonces lo vio. Un símbolo débil, tallado a mano, bajo su crin. Pequeño. Burdo. Quemado en su piel como una marca dentro de otra marca. El aliento de Walter se detuvo. Ya había visto ese símbolo antes. Una sola vez. En un poste de cerca en Ashwood. Junto a una mancha de sangre. Walter se quedó mirando el símbolo bajo la crin de Dusty. Sus dedos flotaban sobre él, con cuidado de no tocarlo. La forma era irregular, afilada. Como un rayo cruzado con una luna creciente. Quemado con algo tosco, quizá un hierro limado a mano. No era trabajo de rancho. No era tradición vaquera. Era algo más oscuro. Una marca no hecha para identificar, sino para reclamar. Y Walter supo, sin ninguna duda, que no estaba ahí antes de que ella desapareciera. De vuelta en la casa, sacó una vieja caja de madera del fondo del closet. Cubierta de polvo y atada con correas de cuero, no la había abierto desde el día en que murió Marta. Dentro había fotografías, cartas y mapas dibujados a mano de los condados cercanos. Revisó el contenido hasta encontrar lo que buscaba. Una fotografía descolorida de una cerca de madera torcida, con una mancha rojo sangre en una de las tablas. Justo debajo, apenas visible en una esquina, estaba el mismo símbolo retorcido. La foto había sido tomada cerca de la antigua propiedad de Earl Whitmore en Ashwood, allá por el 97. Cuando el ganado local empezó a desaparecer, y la gente dejó de hablar. Earl Whitmore había sido una leyenda en el condado de Arden. Ganadero, veterano de guerra, y, según los susurros, profundamente perturbado. Se vino abajo después de que su esposa murió y su hija se fue del pueblo. Los rumores sobre lo que ocurría en su tierra se multiplicaron. Algunos decían que entró en el mercado negro de ganado. Otros decían que era algo mucho peor. Nunca se probó nada. Y un día, simplemente desapareció. Dejó su casa, su ganado, sus registros. Se desvaneció como humo en el viento. Walter no había pensado en Earl en años. Pero ahora, con Dusty llevando una marca vista por última vez cerca de esa tierra maldita. El pasado regresó a toda velocidad. Como un caballo salvaje atravesando su portón. Tomó el teléfono y llamó al sheriff Tom Reed. Necesito ir a Ashwood, dijo. Mañana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego llegó la voz de Tom. ¿Estás seguro de eso? La mandíbula de Walter se tensó. No lo estaba, hasta ahora. Antes del amanecer, Walter cargó a Dusty en el remolque. Ella se resistió al principio, fosas nasales abiertas, cascos golpeando la tierra. Pero cuando él le habló en voz baja, con calma, entró, con una confianza renuente. Maggie estaba cerca, con los brazos cruzados. Si algo le pasó allá, dijo suavemente. Quizá no terminó cuando regresó. Mientras se alejaban del rancho, el aire se volvió más frío. Los árboles junto al camino parecían inclinarse hacia adentro, como si estuvieran escuchando. Y justo antes de cruzar el límite de Ashwood, Dusty comenzó a temblar. Todo su cuerpo sacudiéndose. Los ojos abiertos de par en par. La respiración corta. Walter detuvo la camioneta y bajó. Entonces los vio. Huellas en la tierra roja junto al camino. Frescas. Descalzas. Y orientadas hacia el remolque. Walter se agachó junto a ellas. Eran inconfundiblemente humanas. Estrechas. Y extrañamente profundas en los talones. Como si quien las dejó hubiera estado allí, quieto, observando. Levantó la vista y escaneó los árboles que bordeaban el camino. Nada se movía. Ni un sonido. Ni una voz. Solo Dusty, detrás de él, respirando de forma irregular. Como si percibiera algo que él no podía.
El silencio lo aplastó. Pesado. Antinatural. Como si Aswad estuviera conteniendo el aliento. Hacía años que no recorría ese camino. Y cuanto más se acercaba a la propiedad de los Whitmore, más parecía cambiar la tierra. Los árboles se veían más viejos, más torcidos, como moldeados por el sufrimiento. Los postes de la cerca se inclinaban como huesos rotos. Y el sendero de tierra estaba cubierto de alambres oxidados y telas desgarradas, agitándose con el viento. Walter recordó ese lugar antes de que se pudriera, cuando Earl Whitmore organizaba rodeos y picnics de domingo. Pero después de la muerte de su esposa, algo cambió. Las sonrisas desaparecieron, las puertas se cerraron, y los animales dejaron de verse sanos. En el límite de las tierras de los Whitmore se alzaba lo que quedaba del viejo establo. Se vencía bajo el peso del tiempo. El techo estaba parcialmente colapsado, y las puertas colgaban de una sola bisagra. Walter estacionó la camioneta y bajó despacio. Dusty se negó a moverse. Retrocedió más adentro del remolque, resoplando, golpeando el suelo con los cascos. Los ojos desbordados de pánico. «Tranquila, chica», susurró, estirando la mano hacia el cabestro. Pero en el instante en que lo tocó, un fuerte crujido resonó desde el interior del establo, como madera partiéndose bajo demasiado peso. Walter se quedó inmóvil. Luego avanzó hacia el sonido, las botas triturando grava y hojas muertas. Dentro, el establo olía a podredumbre y heno viejo. En el rincón más alejado, donde apenas llegaba la luz, yacían los restos de corrales improvisados. Sin nombres, sin etiquetas, solo estructuras burdas hechas con cercas rotas y alambre. Se acercó más, el corazón golpeándole el pecho, hasta que su bota empujó algo medio enterrado en la paja. Era un collar de cuero para caballo, y quemado en él estaba el mismo símbolo extraño que Dusty llevaba bajo la crin. Detrás de él, una tabla del suelo crujió. Walter giró de golpe, la mano yéndose por instinto al cinturón. Aunque hacía años que no llevaba arma. Pero no había nadie. Solo sombras. Solo recuerdos. Aún así, sabía que no estaba solo. De vuelta afuera, el viento arreció, aullando a través de las tablas rotas del establo, como un grito que venía del pasado. Walter giró hacia la línea de árboles, los ojos entrecerrados. Y entonces la vio. Una figura de pie en el borde del bosque, medio oculta entre las ramas, pálida, inmóvil, observando. Cuando dio un paso hacia ella, la figura se giró y desapareció entre los árboles. Y Dusty lanzó un grito, un sonido que ningún caballo debería emitir. Walter corrió hacia el bosque, las botas hundiéndose en la tierra húmeda, el corazón retumbando como tambores de guerra. La mujer había desaparecido, pero las ramas aún se balanceaban donde había estado, como si su presencia hubiera doblado el bosque a su alrededor. Se abrió paso entre matorrales y espinas, gritando: «Oye, solo quiero hablar». No hubo respuesta, solo el murmullo lejano del viento, y el silencio inquietante de una tierra abandonada hace demasiado tiempo. No corría así desde hacía años. Cada paso le destrozaba las rodillas, pero algo dentro de él se negaba a detenerse. Llegó a un pequeño claro, y allí, sentada sobre un tronco caído, había una mujer. Tendría unos 40 años. Llevaba una camisa de franela rota, vaqueros y botas cubiertas de tierra roja, el cabello enmarañado, el rostro pálido, pero sus ojos eran agudos, alerta, familiares. «Usted es Bond», dijo antes de que él pudiera hablar. Su voz era seca, como si no la hubiera usado en días. Volvió. Walter se quedó helado. «¿La conozco?» Ella apartó la mirada. «Usted conoció a mi padre». Y con esas palabras, todo encajó. June Whitmore, la hija que había desaparecido junto a su padre, dada por muerta o perdida para siempre. Y allí estaba ahora, viviendo entre las ruinas del rancho, acechando el bosque como un fantasma con piel. De regreso al establo, Dusty se había calmado, pero mantenía la cabeza en alto, los ojos fijos en la línea de árboles. Walter se sentó junto a June en el tronco. Durante un largo rato, ninguno habló. Finalmente, él preguntó: «¿Qué le pasó a ella?» June no lo miró. «Era mía», dijo. «Después de que desapareció de su tierra, alguien la trajo aquí». Tragó saliva. «Mi padre hacía cosas que no entendí hasta que ya era demasiado tarde». Sus manos temblaban al hablar.
Él creía que los caballos guardaban algo. Energía. Poder. Los marcaba como prisioneros. Los mantenía en la oscuridad. Les hacía daño. Intenté detenerlo. La garganta de Walter se cerró. Esa marca en su cuello. ¿Qué significa? June alzó la vista y lo miró a los ojos. Significa que ella sobrevivió a él. Un sonido repentino quebró el bosque. Ramas rompiéndose. Pasos acercándose rápido. El rostro de June se volvió blanco. Tiene que irse, dijo con urgencia. Ahora. Walter permaneció inmóvil, confundido. ¿Quién es? Ella lo agarró del brazo. ¿Quién? No. ¿Qué queda? Entre los árboles, una sombra se movía. Alta. Tambaleante. Arrastrando algo detrás. Dusty relinchó desde el remolque. Fuerte, desesperada. June retrocedió, los ojos abiertos de terror. No se fue, señor Bond, susurró. Nunca se fue de verdad. Walter dio un paso atrás, observando la sombra que avanzaba entre los árboles. Su mano volvió al cinturón. Seguía sin arma. Solo sus puños. Su respiración. Y el peso de demasiados años vividos. La figura estaba más cerca ahora. Pasos pesados. Un andar irregular. Lo que fuera, o quien fuera, no caminaba bien. Se movía como algo roto, que había aprendido a seguir avanzando. June tiró de su brazo. Hay un sendero detrás de la cerca. De la cerca. Váyase ahora. Pero Walter no se movió. Vine por respuestas, dijo en voz baja. No para huir. El rostro de June estaba pálido, la mandíbula apretada. Esa cosa no da respuestas, susurró. Se lleva lo que queda de las personas. Sus ojos saltaron hacia la forma que avanzaba entre la maleza. Antes fue mi padre, dijo. Pero fue a un lugar al que yo no pude seguirlo. La sombra se detuvo justo más allá del claro. Un aliento largo y áspero recorrió los árboles. Walter no pudo ver un rostro. Solo la silueta de un hombre torcido por el tiempo. O por el tormento. June dio un paso al frente, colocándose delante de él. Alzó las manos, no en defensa, sino en rendición. Soy yo, papá. La sombra no respondió. Inclinó la cabeza, como si escuchara algo que ninguno de los dos podía oír. Luego se dio la vuelta, y se disolvió entre los árboles. Por un momento, todo quedó inmóvil. Walter exhaló, sin saber si lo que había visto era un espíritu humano, o una pesadilla moldeada por la culpa y el dolor. June volvió a sentarse, los hombros temblando. Empezó a cambiar después de que murió mamá, dijo. Decía que ella le hablaba, a través de los caballos. Dejó de ir al pueblo. Empezó a construir cercas dentro del establo. Encerraba a los animales como si fueran parte de un ritual. Dusty era diferente, continuó. No se quebró. Peleó. Walter escuchó en silencio. El frío atravesaba su abrigo. Pero apenas lo sentía. ¿Por qué no te fuiste? Preguntó al fin. Lo intenté, respondió ella. Pero tenía una forma de retener las cosas, incluso a las personas. Tragó saliva. Y cuando por fin me liberé, él ya no estaba. O al menos eso creí. Walter se puso de pie y miró hacia el camino. Hacia el remolque. Hacia los ojos grandes y expectantes de Dusty. Tenía que sacarla de ese lugar. Lo más lejos posible. Fuera cual fuera la energía oscura que aún se aferraba a esa tierra. No había terminado con ellos. Todavía no. Entonces June metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Y sacó una fotografía doblada, gastada por el tiempo. Se la entregó con la mano temblorosa. Era una imagen de Dusty junto a otro caballo. Uno que Walter nunca había visto. Y llevaba grabado. El mismo símbolo retorcido. Walter estudió la foto. Sus dedos ásperos recorriendo los bordes. Como si el tacto pudiera traer claridad. Dusty estaba en primer plano. Delgada, pero erguida. Los ojos alertas incluso en el sufrimiento. A su lado. Había otro caballo. Un imponente caballo negro. Con una estrella blanca en la frente. Y el mismo símbolo quemado en su costado. La foto había sido tomada con poca luz. Quizá dentro del establo. El caballo negro miraba directamente a la cámara. Había algo inquietante en su mirada. Algo, casi humano. ¿Quién es? Preguntó Walter, tendiéndole la foto a June. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la imagen. El gesto tenso por los recuerdos. Se llamaba Judah, dijo al fin. Era el favorito de mi padre. Fuerte. Rápido.
tan agresivo como el demonio. Nadie podía montarlo excepto Earl. Dijo que Judá tenía el fuego, que no era solo músculo y hueso, sino algo más profundo. June se estremeció. Con el tiempo, papá dejó de hablar con la gente, y empezó a hablar con los caballos, especialmente con él. El estómago de Walter se revolvió. Esto no era solo crueldad, era obsesión. Earl no había perdido la cordura simplemente. Había creado un mundo, donde esos caballos eran recipientes, símbolos, quizá incluso sacrificios. Y si Judas seguía vivo, entonces Dusty no había sido la única que escapó de esa locura. ¿Dónde está ahora?, preguntó Walter. No lo sé, respondió June. Después de que papá desapareció, no pude quedarme. Me fui de todo. Creí que Dusty estaba muerta. Ni siquiera miré atrás. Su voz se quebró apenas. Pero si ella logró salir, tal vez él también. Miró hacia el bosque, el rostro sombrío. O tal vez, nunca se fue. De vuelta en el remolque, Dusty relinchó con fuerza. Inquieta, alerta. Walter y June se giraron hacia el sonido. Los árboles estaban inmóviles. El aire, congelado. Pero la tensión volvía a crecer, como si algo invisible los estuviera rodeando. Tenemos que irnos, dijo Walter. Ahora. Esta vez, June no discutió. Subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Mientras la camioneta avanzaba por el camino de tierra, Walter no pudo sacudirse la sensación de que los estaban observando. Las orejas de Dusty permanecieron pegadas hacia atrás durante todo el trayecto. La fotografía descansaba sobre el tablero, atrapando destellos de la luz de la tarde. Y cuando los árboles comenzaron a despejarse, y la carretera apareció ante ellos, Walter notó algo en el reflejo del vidrio. El caballo negro, de pie entre los árboles, aún observando. Y a su lado, un hombre, el rostro pálido, los ojos vacíos. Earl Whitmore. Walter apretó el volante con más fuerza mientras la carretera se abría frente a ellos. La imagen reflejada en el vidrio lo perseguía. Earl Whitmore, de pie junto a aquel caballo negro, Judá. Como si estuvieran esperando. June iba sentada a su lado en silencio, mirando al frente. El rostro pálido. Ilegible. Detrás de ellos, en el remolque, Dusty se movía inquieta, percibiendo que algo seguía mal. Algo sin resolver. Aún con kilómetros de distancia entre ellos y Aswood. No se sentía como una huida. Se sentía como si hubieran despertado algo. ¿Lo viste, verdad?, preguntó June al fin. Su voz apenas era un susurro. Walter asintió una sola vez. Sí, lo vi. O algo que se le parecía. Se quedó en silencio, pensando con cuidado. Tal vez solo era un truco de la memoria. O de la culpa. O tal vez. No terminó la frase. No pudo. Y June no lo necesitaba. Ambos sabían que algunas cosas, especialmente en lugares como Aswood, no se quedan enterradas solo porque pase el tiempo. A veces siguen vivas. En las sombras. En la sangre. En las cicatrices. Dusty era la prueba viviente. Llegaron al rancho de Walter justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas. Las sombras se alargaban sobre los campos. Y el viejo establo parecía más frío de lo habitual. Dusty bajó del remolque con cautela, recorriendo el horizonte con la mirada, como si esperara que Judá apareciera detrás. Walter la llevó al establo, le dio heno fresco, y revisó de nuevo sus heridas. La cicatriz marcada bajo su crin parecía más oscura ahora, como si todo lo que habían visto la hubiera despertado. Dentro de la casa, June se detuvo junto a la chimenea, observando una vieja fotografía familiar sobre la repisa. Walter se acercó, sirvió 2 vasos de whisky, y le tendió uno. Luego se sentó despacio en su silla gastada, las botas pesadas sobre el suelo de madera. Creí que dejar ese lugar sería suficiente, dijo. Pensé que, al traer de vuelta a Dusty, la historia terminaría. Miró a June. Pero apenas está comenzando, ¿verdad? Ella asintió. Mi padre no solo perdió la cordura, Walter. Creó algo. Una creencia. Un ritual. Y Judá era parte de eso. Siempre decía que el caballo lo sobreviviría. Que llevaría su nombre incluso después de la muerte. Walter se quedó mirando el fuego. ¿Y si tenía razón? Las llamas crepitaron, llenando el silencio. Entonces, desde afuera, Dusty gritó de nuevo. Un sonido fuerte. Cortante. Aterrorizado.
Walter se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. A lo lejos, cerca de la línea de árboles, Judá estaba de pie en el campo, solo, observando, pero esta vez, sus ojos brillaban con un rojo tenue en la oscuridad. Walter salió de la casa con la escopeta en la mano, no para disparar, sino para estar listo. Dusty se encabritaba dentro del establo, golpeando el corral, como si intentara escapar de algo que solo ella podía sentir. Sus ojos estaban abiertos de terror, clavados en el campo abierto más allá de la cerca. El corazón de Walter latía con fuerza, mientras cruzaba el patio, las botas crujiendo sobre la escarcha. Y allí, bajo la luz de la luna, Judá permanecía inmóvil, mirándolo. El caballo negro no había envejecido, no como lo haría uno normal. Su cuerpo era fuerte, poderoso, pero sus ojos no ardían con fuego, ardían con algo más profundo, algo incorrecto. Walter se detuvo a unos metros de la cerca y bajó lentamente el cañón del arma. «Solo eres un caballo», susurró para sí mismo. Pero las palabras no se sentían reales. Judá no parpadeó, no respiró con fuerza. Simplemente permaneció allí, como un centinela de otro mundo. Detrás de Walter, June se acercó despacio. Su aliento era visible en el aire frío. Llevaba algo en las manos. Una vieja caja de lata, oxidada y abollada. «Esto estaba enterrado detrás del establo», dijo, con la voz temblorosa. «Lo encontré cuando era niña, pero tuve demasiado miedo para abrirlo». Se la entregó a Walter. Dentro había fotografías, docenas, todas de caballos, todos marcados con el mismo símbolo. Algunos muertos, otros sangrando. Y en cada fotografía, Earl Whitmore aparecía a su lado, sonriendo. Walter las pasó una a una, incrédulo. «Lo documentó», murmuró, como si estuviera orgulloso. Pero había algo más en la caja. Un cuaderno. Páginas escritas a mano, manchadas por el tiempo, y por algo más oscuro. Las palabras de Earl llenaban las hojas de forma obsesiva. «El alma vive en el músculo. El fuego vive en la sangre. Y ahora Judá lleva la voz. Él me escucha». June se acercó un poco más. Creía que Judá era más que un animal, que al quebrarlo, al marcarlo, podía transferir algo. Su voz se rompió. Usó a Dusty primero para probarlo, pero ella se resistió. Por eso sobrevivió. Por eso escapó. Walter levantó la vista hacia el campo. Judá ya no estaba. Había desaparecido. Se giró hacia el establo. Dusty estaba en silencio. Demasiado silencio. Corrió hacia adentro. Y se quedó helado. Dusty estaba de pie, temblando. Sangre descendía lentamente desde la vieja cicatriz bajo su crin. El símbolo brillaba débilmente, como si hubiera sido quemado de nuevo. Y grabada en la pared de madera del corral, detrás de ella, había una sola palabra, tallada con furia, profunda, violenta. «Regresa». Walter permaneció inmóvil, mirando la palabra «regresa» marcada en la madera. El aire era denso, casi vibraba con calor, aunque la noche era amarga y fría. El cuerpo de Dusty temblaba bajo la luz pálida del techo, sus patas inestables, sus ojos fijos en algo que no estaba allí. Walter se acercó y apoyó una mano con cuidado en su cuello. «No vas a ir a ningún lado», susurró. «No otra vez». El símbolo bajo su crin había dejado de brillar, pero aún latía suavemente, como una herida que recordaba demasiado. June entró al establo detrás de él, sin aliento, con el viejo cuaderno abierto entre las manos. «Hay una última entrada», dijo. Su voz temblaba, pero era lo bastante firme para leer. «El fuego regresará a través de la sangre del desafiante». Ella no fue quebrada. Aún lleva lo que no pude reclamar. June alzó la vista. Creía que Dusty le robó algo que no pudo dominar. Walter negó despacio con la cabeza. Nunca la entendió. Creyó que no era suya para romperla. Hizo una pausa. Ella era libre, y eso lo odiaba. Miró a Dusty. Mientras hablaba, sus ojos comenzaron a calmarse. Tal vez no sobrevivió a pesar de lo que él le hizo. Tal vez sobrevivió. ¿Por quién es? Afuera, el viento cambió. Los campos que antes parecían embrujados, ahora yacían inmóviles, como si la tierra misma hubiera exhalado. Judá nunca volvió. Lo que fuera que había llenado la noche, se había ido. Fuera un fantasma, una sombra, o algo más. Ya no tenía poder allí.
Dusty bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho de Walter. Respiraba lento, profundo, por primera vez en días. A la mañana siguiente, Walter y June enterraron el cuaderno y la caja de lata en el límite de la propiedad, bajo el viejo sicómoro que una vez fue alcanzado por un rayo. El mismo árbol que Dusty siempre evitaba. Walter colocó una sencilla marca de madera encima. Solo una palabra tallada. Fin. No era solo para Earl. Era para el dolor, para el miedo, para el misterio. Un capítulo de la historia. Cerrado. Pasaron las semanas. Dusty recuperó fuerzas. Su pelaje volvió a brillar. Sus ojos, a llenarse de calidez. June se quedó en el rancho, ayudando a Walter a reconstruir cercas, a reparar establos, y a redescubrir algo que ninguno de los dos creía volver a sentir. Dos almas marcadas por el mismo hombre, sanando en la misma tierra. Una tarde, cuando el sol se hundía tras el horizonte, Walter se quedó de pie junto a la cerca, observando cómo Dusty pastaba entre sombras grises. Se bajó el sombrero y susurró: «¿Volviste a mí?» Para que yo pudiera volver a mí mismo. Y en algún lugar, a lo lejos, un caballo relinchó. No de miedo, sino de libertad.